La vida parecía eterna, los océanos respiraban equilibrio. El planeta giraba sin prisa, nada advertía el final, hasta que la Tierra decidió cambiar su historia. Mucho antes de que existieran los dinosaurios, antes de los bosques, antes incluso de los vertebrados dominando la superficie, la Tierra ya era un mundo vivo, complejo y profundamente interconectado. Los océanos eran el corazón del planeta. En sus aguas poco profundas prosperaban comunidades enteras de organismos que habían evolucionado durante millones de años sin interrupciones significativas. Trilobites recorrían el fondo marino como testigos silenciosos del tiempo. Arrecifes primitivos crecían lentamente, capa tras capa, formando estructuras que sostenían cadenas alimentarias completas. La vida no era simple, era abundante, diversa y estable. El clima global se mantenía dentro de márgenes previsibles. Las temperaturas eran altas, pero constantes. Las corrientes oceánicas distribuían calor y nutrientes con precisión casi matemática. La atmósfera, aunque distinta a la actual, sostenía un equilibrio químico que permitía la continuidad de la vida marina. Todo parecía indicar que el planeta había alcanzado una meseta evolutiva, un punto en el que el cambio sería lento, casi imperceptible, pero la estabilidad de la Tierra siempre ha sido una ilusión. Muy por debajo de la superficie, en regiones que ningún ser vivo podía percibir, el interior del planeta acumulaba tensión. El manto terrestre, caliente y dinámico, comenzó a liberar energía de forma masiva. En lo que hoy conocemos como Siberia, una serie de fracturas gigantescas se abrió en la corteza. No fue un impacto repentino ni un único estallido. Fue algo más inquietante, un proceso continuo, prolongado, imposible de detener. El evento comenzó sin sonido para la vida. En los primeros minutos, solo el planeta sintió el cambio. Columnas de magma emergieron desde el interior, extendiéndose por miles de kilómetros cuadrados. Ríos de lava cubrieron la superficie durante días, luego semanas, luego siglos. Cada nueva erupción liberaba enormes cantidades de gases a la atmósfera. Dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano. La química del aire empezó a alterarse de forma irreversible. En cuestión de horas, la atmósfera se volvió más densa. La luz solar comenzó a filtrarse con dificultad. Las temperaturas globales iniciaron un ascenso lento pero constante. No era un calentamiento pasajero, era el inicio de una reacción en cadena. Los océanos, sensibles a los cambios atmosféricos, empezaron a absorber ese exceso de calor. El agua superficial se calentó, reduciendo su capacidad para retener oxígeno. En los primeros días, los ecosistemas aún resistían. La vida continuaba, ajena a que las condiciones que la habían sostenido durante millones de años estaban desapareciendo. Pero el equilibrio químico ya estaba roto. Las corrientes oceánicas comenzaron a debilitarse. Las zonas profundas perdieron oxígeno. El fondo marino empezó a convertirse en un espacio hostil, dominado por bacterias anaerobias. A medida que esas bacterias proliferaban, liberaban sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico. Desde las profundidades, ese gas comenzó a ascender lentamente. Primero contaminó los océanos, luego alcanzó la atmósfera. El planeta empezó a envenenarse desde dentro. En semanas, las aguas se volvieron más ácidas. Las estructuras calcáreas de corales y moluscos comenzaron a disolverse. Los arrecifes colapsaron. Con ellos, desaparecieron los refugios, las zonas de reproducción, los pilares de la vida marina. Las especies más sensibles fueron las primeras en desaparecer. Luego siguieron las más resistentes. El cielo, cargado de cenizas volcánicas y gases sulfurosos, bloqueó parcialmente la radiación solar. Esto generó contrastes extremos. Mientras el efecto invernadero elevaba las temperaturas globales, ciertas regiones experimentaban enfriamientos bruscos. El clima se volvió impredecible, violento, inestable. En los primeros meses, la extinción ya estaba en marcha. No fue un evento rápido, fue una asfixia planetaria. Cada día, el oxígeno disponible disminuía. Cada semana, nuevas especies colapsaban. Las cadenas alimentarias se rompían desde la base. Cuando el fitoplancton murió, los océanos perdieron su motor biológico. Sin producción primaria, la vida compleja no tenía futuro. Los trilobites, supervivientes de crisis anteriores, comenzaron a desaparecer definitivamente. Grupos enteros se extinguieron sin dejar descendencia. La biodiversidad del planeta se redujo de forma dramática. Lo que había tardado cientos de millones de años en construirse estaba siendo destruido en una fracción de ese tiempo. La Tierra no reaccionó con explosiones finales ni con un solo cataclismo visible. Reaccionó con persistencia, con presión constante, con cambios lentos pero imposibles de revertir. Era una extinción silenciosa, pero absoluta. Este fue el inicio de la mayor extinción masiva que el planeta haya experimentado jamás.
Un evento que borraría más del 90% de las especies existentes. Un punto de quiebre que redefiniría la evolución para siempre. Y mientras la vida colapsaba, el planeta seguía girando, indiferente, preparándose para lo que vendría después. Nada terminó de inmediato. La Tierra siguió girando, pero ya no era la misma. El silencio creció, y del vacío nació un nuevo planeta. Cuando la fase más violenta de la extinción masiva alcanzó su punto máximo, la Tierra había perdido gran parte de su vida visible. Los océanos, antes vibrantes y complejos, se transformaron en extensiones oscuras y pobres en oxígeno. Grandes zonas marinas quedaron completamente anóxicas, incapaces de sostener organismos complejos. La superficie del planeta parecía intacta desde lejos, pero por dentro, los sistemas que habían sostenido la vida durante millones de años estaban destruidos. Durante las primeras horas posteriores al colapso global, los procesos que habían iniciado la extinción continuaron actuando sin resistencia. El vulcanismo persistía. Las emisiones de gases no se detuvieron. El efecto invernadero alcanzó niveles extremos. Las temperaturas medias del planeta aumentaron varios grados más, empujando a los ecosistemas sobrevivientes más allá de sus límites fisiológicos. Los océanos calientes se estratificaron. Las capas superficiales, menos densas, dejaron de mezclarse con las profundas. Sin circulación, el oxígeno no regresó a las profundidades. Las bacterias anaerobias dominaron vastas regiones del fondo marino, liberando aún más sulfuro de hidrógeno. En ciertos momentos, este gas alcanzó concentraciones suficientes para escapar masivamente a la atmósfera, debilitando la capa de ozono. Con la protección atmosférica reducida, la radiación ultravioleta golpeó la superficie con una intensidad inédita. Las pocas formas de vida terrestre, aún simples y vulnerables, fueron severamente afectadas. Los suelos se volvieron estériles. La vegetación primitiva colapsó. La erosión se aceleró, arrastrando nutrientes hacia océanos ya colapsados. Durante días y semanas, el planeta entró en una fase de retroalimentación negativa. Cada proceso reforzaba al siguiente. Más calor generaba más liberación de gases. Más gases aumentaban la temperatura. La Tierra quedó atrapada en un ciclo que se alimentaba a sí mismo. No había un mecanismo natural capaz de detenerlo de inmediato. Meses después, el paisaje global era irreconocible. Las antiguas zonas costeras, antes ricas en vida, se convirtieron en desiertos marinos. En tierra firme, los ecosistemas estaban fragmentados. Las especies que habían logrado sobrevivir lo hacían en condiciones extremas, al borde de la extinción constante. La vida ya no dominaba el planeta, luchaba por no desaparecer por completo. Con el paso de los siglos, la actividad volcánica comenzó lentamente a disminuir. La atmósfera, saturada de gases, empezó a estabilizarse de forma gradual. El dióxido de carbono fue siendo capturado por procesos químicos y sedimentarios. Las temperaturas, aunque aún altas, comenzaron a descender lentamente. Fue un proceso largo, casi imperceptible pero crucial. En ese nuevo mundo devastado, la vida encontró espacios vacíos, nichos ecológicos completamente desocupados. Las pocas especies supervivientes se diversificaron rápidamente. La evolución, antes lenta, se aceleró. Cada mutación favorable era una oportunidad de colonizar un planeta casi vacío. Las pruebas de este evento quedaron grabadas para siempre en las rocas. Capas sedimentarias empobrecidas en fósiles. Cambios abruptos en la composición isotópica del carbono. Restos de cenizas volcánicas extendidas por continentes enteros. Cada estrato es una página de esta historia escrita en piedra. Los científicos, millones de años después, reconstruyeron este pasado con paciencia y precisión. No encontraron una única causa, sino una convergencia de procesos. Vulcanismo masivo, colapso climático, acidificación oceánica, pérdida de oxígeno. Una cadena de eventos que mostró cuán frágil puede ser la vida cuando los equilibrios planetarios se rompen. La extinción masiva no fue el final de la vida en la Tierra. Fue una reconfiguración total. Eliminó lo dominante y abrió espacio para lo nuevo. Sin ese evento, los ecosistemas posteriores nunca habrían existido. Los reptiles no habrían prosperado. Los dinosaurios no habrían dominado. Y mucho más tarde, los mamíferos no habrían encontrado su oportunidad. Este patrón se repetiría a lo largo de la historia del planeta. Otras extinciones masivas marcarían nuevos límites, cada una con causas distintas, pero con un resultado común: la transformación radical de la biosfera. Impactos de asteroides, cambios climáticos abruptos, alteraciones químicas globales. La Tierra no protege a las especies, protege los procesos. Hoy, al observar estas extinciones desde el presente, la lección es clara.
El planeta puede sobrevivir a cambios extremos. La vida, incluso después de ser casi borrada, puede regresar. Pero no todas las formas de vida lo logran. La mayoría desaparece para siempre. La historia de las extinciones masivas no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio silencioso de que la estabilidad es temporal, de que los equilibrios que sostienen la vida pueden romperse, y de que cada transformación deja una huella imborrable. La Tierra cambió, la vida se adaptó, y el planeta siguió adelante.